no apareció alguna duda de las unidades anteriores que alcanzaron a revisar con Gaby la semana pasada, o sea, de la unidad 1 a la 4. ¿Eso quedó todo resuelto o ha quedado alguna pregunta sin responder o algo que no pudieron ver? Cuéntenme ustedes. De mi parte, ninguna. Bueno. ¿Han alcanzado a repasar en paralelo con los repasos de la profe? ¿Alguno tenía algún resumen pendiente o alguna unidad que había empezado tarde? O medio como que se abocaron a estudiar otras materias y listo. Yo voy alternando las materias, así que por ahora todo tranquilo. Bien, bueno, tengan en cuenta igual que siempre estas etapas de repaso están armadas para que ustedes puedan ponerse al día, porque después uno parece que falta un montón para rendir. Uno dice, bueno, voy a rendir en febrero, marzo del año que viene, biología, entonces tengo más tiempo. Pero la verdad es que las unidades están programadas para que se den de una determinada forma y ustedes puedan aprovechar cada uno de los espacios, ya sean de repaso, de taller, de examen, de teoría, que si uno se dedica a cada una de las unidades bien, bueno, ahí Cami decía que tenía resúmenes pendientes, si lograron ponerse al día en eso, ese es el objetivo del repaso. No decir, bueno, en biología no estamos avanzando con temas, entonces me aboco a física y química y listo. No, la idea es que ustedes le dediquen a cada una de las materias siempre en la semana para tratar de estar al día en todo. O sea, estos repasos previos al receso tienen el fin de que ustedes terminen de leer y repasar todas estas unidades, porque después no vamos a tener un tiempo de hacer este repaso exclusivo de cada una de las unidades. Sí es verdad que vamos a ver talleres de repaso en general, sí es verdad que hay un espacio para que ustedes vuelvan a repasar algunos contenidos de biología humana, pero esta parte o esta etapa de repaso de las primeras unidades no se va a volver a repetir igual, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se ordenen y que aprovechen, bueno, estas 3 unidades que quedan encima de esta semana son como bastante fuertes en cuanto a contenido, entonces es importante que los aprovechen para eso, para leer unidades que nos quedaron pendientes, para preguntas que no hicimos en el momento, para resúmenes que por ahí les quedaron colgados, ¿sí? O lo que fuera. Recuerden que nosotros tenemos un pequeño desfasaje en la presencialidad versus virtualidad cuando a ustedes les toca presencial como esta semana, así que los que estén, o sea, los que vayan a ir mañana al instituto, les pido que lleven esta unidad 5 para que podamos ver, los que van el miércoles que lleven la unidad 6 y los que van el jueves que lleven la unidad 7, que es el repaso que tenemos dividido en cada uno de los 3 días, y obviamente los que se van quedando en virtualidad van viendo en paralelo a la guía con Gaby, que tienen como una doble carga horaria el miércoles, entonces los que vayan el miércoles, bueno, tienen que ver la segunda partecita en el video, como el plan que hacemos siempre, presencialidad versus virtualidad, ¿sí? Se los aclaro porque por ahí cambia si rinden examen o no, pero esta semana es como teórica, de repaso, pero es teórica. Entonces, bueno, está bueno también que les quede el video de repaso, porque la verdad es que cuando estemos en la presencialidad, por ahí pueden aprovechar para sacarse un montón más de dudas, que en la presencialidad por ahí son más fáciles, pero también van a tener el repaso, digamos, completo y guiado, grabado en el videito, que también les recomiendo que lo vean en el receso. Otra cosa que les quería aclarar, ahora que ya estamos en la última semana, nosotros les vamos a mandar en el lapso de esta semana un modelo de global, digamos, para que ustedes tengan idea más o menos del tipo de preguntas que se van a encontrar en el global a la vuelta del receso, del cual van a rendir 30 preguntas, 10 de cada una de las materias, o sea que de biología van a dar 10 nada más, pero bueno, para que tengan una idea digamos, de la intensidad del examen. Y más allá de eso, que también se los aclaré en el resumen semanal, si alguno no lo alcanzó a leer, todos los exámenes que ustedes han rendido hasta el momento, a partir del sábado, o sea, de este sábado, van a estar habilitados desde ahí hasta el momento que ustedes rindan. Eso quiere decir que les va a permitir volverlos a hacer las veces que quieran, de la misma forma que los TP evaluatorios, y esto les sirve mucho para repasar, chicos. Porque uno por ahí dice, bueno, pero este examen ya lo rendí, ¿para qué lo voy a rendir de vuelta? Pero la realidad es que muchas veces uno se encuentra con que quizás le pegó de pedo a una pregunta cuando estaban viendo, no sé, la unidad de célula, y ahora vuelven a repetir el examen y se equivocan
en una pregunta que tenían correcta, porque ustedes van a tener las dos cosas en la plataforma. O sea, el examen que está abajo de la unidad, ustedes van a poder seguirse metiendo para ver qué se sacaron en ese momento, si lo rindieron o no, y esta es una viñeta que abrimos aparte, donde dicen exámenes rendidos hasta ahora, entonces ustedes lo van a volver a rendir y les va a aparecer una nota y un porcentaje en las preguntas distinto, que les permite comparar y decir, che, esto lo tenía claro, no sé, en marzo o abril y ahora no, ¿qué pasó? Y quizás lo estudié por memoria a corto plazo y ahora ya me olvidé, entonces lo tengo que reforzar, o quizás es un contenido que, qué sé yo, que le pegué, no sé, portate ti en ese momento y ahora portate ti no me salió, u otras preguntas que por ahí no entendían en su momento y que ahora sí las pueden entender. El estudio a través de las preguntas, modelos de examen, es muy importante. Yo les recomiendo a todos que en el repaso que hagan de biología en el receso, traten de volver a hacer los TP evaluatorios y los exámenes que todos ya están abiertos, o sea que los pueden hacer cuando quieran, y que les sirva también de modo para decir, a ver, ¿cuál es el tema que más me cuesta? Y fortalecer ahí y repasar más ese contenido que otro. Porque uno por ahí se sienta en un repaso y dice, bueno, voy a arrancar de la unidad 1 y es como que termina el receso y repasaron la 1 y la 2 y no les alcanzó el tiempo para lo demás, porque tienen que repasar contenido obviamente de las 3 materias. Entonces la idea es que se ordenen y vean qué es lo que tienen que priorizar. Y uno siempre tiene que priorizar lo que le cuesta más. ¿Y cómo sé lo que me cuesta más? Y me pongo a prueba justamente con las preguntas. O sea, son un diagnóstico que me ayuda. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esta semana virtual, con respecto al receso, al examen o lo que sea antes de que arranquemos esto? Profe, puede ser que puedan haber subido las unidades que había puesto en el drive que mandó, o capaz que leí mal. Las unidades después del receso. ¿Cómo las unidades? O sea, las nuevas unidades, la 14 y la 15 creo que. Ay, no me acuerdo si se lo puso en el receso, pero todavía, que vamos a ver esas unidades, pero que estén en el drive todavía no. Claro, a eso me refería, porque no sé si lo leí Ah, o no, ya sé que capaz. leíste. Leíste que están subidas en el Moodle. O sea, la unidad de drive todavía no la tienen. Pero ¿por qué yo en el Moodle le subí, en la plataforma, le subí la 14 y la 15? Porque en la 15 hay dos apps, ¿sí? Una de huesos y otra de músculos, que quiero que bajen para poder ver a la vuelta, porque la vuelta del receso, una semanita más o menos estamos viendo tejidos y ya la segunda semana después del receso empezamos a ver sistema osteoartromuscular. ¿Por qué se los mando y les mando el aviso ahora? Porque bueno, hay muchos que tienen los celulares explotados y ya no les entra ningún tipo de nada más. La idea era que en el receso trataran de ordenar, por ahí si tienen muchos archivos los pueden descargar o vaciarlos y tratar de tener disponibles esas apps porque están explicadas, o sea, la parte de tejidos y músculos está explicada en base a esas aplicaciones, ¿sí? La unidad teórica todavía no se la subo, pero están subidas en la plataforma, digamos, el acompañamiento, salvo las clases y todo eso, que obviamente lo vamos a ir subiendo después, pero para que se fijen en los enlaces del sistema osteoartromuscular para descargar esas dos aplicaciones. Si ustedes se meten desde el celu, ese link directamente les va a dar a la tienda de Play Store para que lo descarguen. ¿Sí? Eso debe ser mal que leíste. Sí, eso era, profe, no lo había entendido por eso. Sí, es por eso, se lo subí antes, porque eso lo vemos o sea, nosotros rendimos el integrador la primera semana y arrancamos ya con biología humana. Pero les subí de antemano esto en la plataforma por eso, para que se organicen, porque, bueno, generalmente yo les avisaba 2 o 3 días antes y no había problema, pero después de estos años o sea, de este año y medio de pandemia, los celulares están tan explotados que por ahí no tenemos lugar para descargar las apps. Como, no me acuerdo si les hice la aclaración ahí en la plataforma, si no se los aviso, hay en Android, las dos aplicaciones se pueden bajar y son sin costo, son aplicaciones dentro para ver músculos y huesos bastante livianitas, porque hay otras apps que están mucho mejores, pero pesan mucho más, entonces, bueno, sí va a complicar a los que tengan teléfonos por ahí un poco más viejos, pero sí hay por ahí una interferencia para los que tengan iPhone, hay veces que no les descarga esa app porque hay una de las dos apps, creo que la de músculos, que es paga, entonces tienen que buscar otra alternativa, o sea, como les dije, tienen la libertad de bajar otra aplicación. Esas son como las que nosotros hemos chequeado para poder ver, es más, las cosas que faltan están aclaradas justamente
en los videitos que les hemos grabado de cómo usar las aplicaciones, pero las hemos elegido por eso, porque son livianitas, porque no pesan mucho y la mayoría de los celus pueden acceder y la mayoría de la gente tiene Android para acceder. Pero sí sepan esto, que los que tengan iPhone por ahí, fíjense, chequenlo, porque esto lo cambian año a año para ver si las pueden descargar sin costo, si no se bajan otra parecida, y bueno, nos consultan a la vuelta, no hay ningún problema, pero sí que vayan haciendo como un espacio en el celu, a ver, en lo posible, chicos. Si no, bueno, tienen el cuadernillo para estudiarlo, pero siempre es mejor en lo dinámico y en la app poder jugar y dar vuelta al cuerpo humano y decir, ah, acá estaba este músculo y llega hasta tal lugar que quizás en una imagen estática no se puede ver. Pero podemos buscar otras alternativas, ¿sí? La idea es que de alguna forma más interactiva podamos ver los músculos que nos pide la facu, que no son todos, porque el ser humano tiene más de 600 músculos, no se preocupen porque no vemos los 600 músculos, pero sí de los huesos básicos, que son 206, los vemos a todos. Entonces, bueno, está bueno por ahí interactuar con las aplicaciones que tienen más una simulación 3D que en un papel que por ahí está más estático. Profe, una pregunta. Entonces, el global, el integrador sería el 26. ¿Sería el qué? Perdón, no te escuché, Nati. El integrador de biología, o sea, o las tres materias sería el 26. No, la verdad que no les hemos pasado la fecha exacta porque no depende de nosotros, o sea, de nosotros digo los coordinadores de área, están debatiendo en dirección y las tutoras, miren, la fecha más probable creo que es el miércoles, creo que es 28, pero les van a terminar de confirmar eso las tutoras, o sea, no está, es esa semana, sí o sí, no es el primer día tampoco, van a tener una clase como de consulta después del receso antes de rendir, por lo menos en biología, o sea, seguro el lunes no es, porque, bueno, necesitamos una clase para sacar dudas, para todo este revuelo de unidades que van a tener, así que, si es martes, miércoles, si lo pasaron para el viernes y todo eso, ya queda en el plano de dirección y tutorías que están debatiendo entre ellas la fecha, pero sí les doy la certeza que el lunes no va a ser. A ver, generalmente nosotros, chicos, tenemos armado la fecha del examen con mucha anticipación. El problema de este año es que, bueno, como hay algunos burbujas presencial, virtual, y se arma un lío y un profe toma un día, bueno, todo ese lío hace que por ahí hasta último momento haya algunos cambios de acuerdo al plan de semana que están A y B, cómo da en la mañana, en la tarde, y por eso no les han pasado todavía la fecha exacta, pero no se preocupen que se los va a pasar la tutora. Sí, seguro no es el lunes, pero entre el martes y el viernes seguro porque es la primera semana, o la primera semana que ustedes regresan del receso. ¿Sí? Ah, bien, gracias. De nada, igual no se preocupen que en el lapso de esta semana lo van a definir y se van a comunicar, ¿eh? Sí, Mica. ¿El receso cuándo empezaba? Perdón. El receso empieza el lunes que viene. O sea, ustedes terminan, tienen la última clase este viernes y tienen receso del 19 al 23. Es esa semanita nada más. O sea, no tienen clases desde el lunes al viernes que viene. Ah, ok, gracias. No, es nada. Y le llamamos receso y no vacaciones, ¿sí? Porque la verdad es que no son vacaciones. Estamos repasando y vieron, este año le tenemos que meter pila al estudio y no nos queda otra. Sí, por ahí uno no se levanta tan temprano para cursar y qué sé yo, se hace otro orden de plan de estudios, pero síganse la idea que es un receso, no son vacaciones. Es muy importante que ustedes ordenen para ir repasando en esta semana. O sea, uno descansa más, el cursado hace que ustedes puedan por ahí dormir más o descansar y tener la mente bien fresca, pero la idea es que se hagan un buen plan de estudio para ponerse al día. Las tutoras han estado ofreciéndoles algunos planes de repaso y diseños para ver cómo repasar las 3 materias juntas. Es verdad que algunos están más atrasados en física, otros están más atrasados en química, otros más en biología, entonces también lo importante es que esto se lo comuniquen a las tutoras y armen un plan personal con ellas. O sea, aprovechen que las tutoras están para asesorarlos y decirles, che, ¿cómo hago, qué sé yo, por ejemplo, le dicen a la Carly, ¿cómo hago, Carly, para armar esto y para poder diseñar, ya que estoy atrasado en esto, y por ahí están perdidos y no saben cómo organizarse? Las tutoras están para eso, para asesorarlos en el plan más conveniente para cada uno, porque la planning que nosotros seguimos a lo largo de todo el año es una planificación para que ustedes, todos como conjunto de estudiantes, lleguen a ver todos los contenidos antes de rendir. Pero la verdad es que las dificultades de ustedes no son iguales de todos. Entonces, las tutoras tratan de agruparlos a grupitos
o con planificaciones en paralelo para decir, che, te cuesta más esto, entonces dedícale tantos días por ahí a repasar tal materia y otras a la otra. Si estás más atrasado en física, bueno, ponete al día en física y dedícale menos tiempo a química y biología nada más para nivelar. O sea, todo eso lo tienen que tener en cuenta para aprovechar al máximo estos días y que por ahí el que se haya quedado colgado, perdido con alguna unidad, empiece después del receso como más, con la mente más fresca, porque uno cuando está atrasado en determinadas unidades, eso también genera ansiedad y genera frustraciones. Y la idea es que de a poquito se ordenen y vayan generando su propio plan de estudio, que por ahí no es igual al otro. Aprovechen también los grupos. La semana pasada no la anterior, los hicimos trabajar en grupitos a propósito, para que ustedes vean que por ahí en el trabajo en grupo, es más, fueron mutando con un grupo y otro para decir, bueno, quizás esto del trabajo en grupo ayuda también a fijar. Es muy importante cuando uno está estudiando hablar con el otro. Por ejemplo, explicarle al otro un tema. Y uno puede hacer la simulación en la casa y explicarle un tema al espejo, o la pone a la mamá enfrente y se pone a decirle, bueno, te voy a hablar sobre la replicación del ADN. Y las miran del otro lado como, no tienen ninguna objeción, pero sirve verbalizar. Entonces, si yo estoy estudiando con uno en particular y charlo con alguien que está estudiando lo mismo que yo, está buenísimo. Ah, buenísimo, Ro. Ahí Ro está avisando que las aplicaciones en iPhone están gratis. Buenísimo. Entonces este año las han liberado, porque como les digo, un año me ha pasado que han puesto paga la de hueso, la otra la de músculo, y siempre tenemos que buscar alternativas. Pero bueno, este año si están las dos, genialísimo. Entonces pueden trabajar cualquiera, si tienen iPhone o tienen sistema Android, van a poder trabajar con esas. Bueno, ¿alguna duda, pregunta más o arrancamos? La verdad, Katy, no sé si se pueden bajar en la PC. O sea, habría que probar si hay algo similar en PC. Yo en realidad las he probado no para Windows, sino que te permite bajarlos en Android. Pero habría que ver si el enlace te deja en realidad descargarlo a la compu. Si no, buscar otra aplicación en la PC que sea similar. Hay aplicaciones 3D en la PC. La verdad que, como les digo, siempre buscamos como lo más común a todos, porque la mayoría de la gente cursa con el celu más que con la PC. La mayoría tienen que acceder a una aplicación que sea como digamos, que ocupen menos cantidad de megas para poder descargarla. Pero chicos, busquen todas las alternativas que puedan. O sea, por ejemplo, se ponen a investigar y dicen, ay, encontré esta aplicación en 3D. A ver, los huesos son los mismos, pueden haber algunos detalles en clasificación, eso lo vamos a ver en clase, pero son libres de elegir otra aplicación. Es más, les digo una cosa, las aplicaciones que le hemos pasado, como les digo, porque son livianitas, son bastante básicas, pero hay algunas aplicaciones 3D de los músculos y los huesos están buenísimas, ¿sí? Que si tienen memoria en el celu y pueden bajar otras más copadas, pónganse a probar. O por ahí ven una u otra, uno no la entienden, instalen y desinstalen porque está bueno la memoria visual para estudiar estos sistemas, es como que les ayuda un montón. Así que vayan probando. Pero no, si querés te averiguo, Katy, no tengo la certeza de que haya una réplica en la misma, porque sí que sé que son aplicaciones para el celu, pero por ahí en Windows hay alguna alternativa para también verlo igual, o parecido. Bueno, vamos a empezar entonces con esta tercera saga de repaso, que como les dije tiene que ver con la unidad 5, y como ustedes ya saben, la unidad 5 me habla de los ácidos nucleicos. Y esos ácidos nucleicos serán un tipo de compuesto orgánico dentro de la familia de compuestos orgánicos, como son las proteínas, como son los glúcidos, como son los lípidos, u otros compuestos orgánicos más chiquititos, como una vitamina, pero la base de estos ácidos nucleicos era la formación de algunas moléculas complejas como ADN o ARN a partir de su unidad estructural que se llamaba nucleótido. ¿Sí? ¿Qué diferencia había entre un nucleótido y un nucleósido? Justamente la unidad o la base que se repetía en uno o en otro y que no me varía en la naturaleza química, que es justamente el grupo fosfato. La pentosa, ustedes sepan que tanto en el ADN como en el ARN varía, porque justamente el ácido desoxirribonucleico le debe su nombre a que su pentosa es la desoxirribosa. En cambio, el ARN se llama ácido ribonucleico porque su pentosa
es la ribosa. Sin embargo, el grupo fosfato siempre es el mismo en todos, y es el que permite a través del enlace o la unión fosfodiéster, la unión de un nucleótido con el otro en una cadena. Entonces, la unidad distintiva, más allá de la pentosa, obviamente la base nitrogenada, que hay 4 en cada uno de los ácidos nucleicos, es lo diferencial. Entonces, esta unidad diferencial es el nucleósido, y cuando yo tengo unido el fosfato, le llamo nucleótido. Ahora, ¿cuál es la unidad estructural de un ácido nucleico? El nucleótido, no el nucleósido. ¿Sí? El nucleótido es la unidad estructural que se une uno con otro, pero la unidad diferencial de ese nucleótido es el nucleósido. Bien, ahora, ¿qué diferencia había entre esta pentosa, entre un ácido nucleico y el otro? Fíjense que únicamente la ausencia de un oxígeno en uno de sus grupos funcionales, ya que este azúcar se describió primero, esta pentosa, la ribosa, como falta un oxígeno en este grupo, le llamaron desoxi, o sea, me falta un oxígeno en este grupo. Y esta es la única diferencia en este grupo funcional de esta unidad estructural que existía en la pentosa entre el ADN y el ARN. En el caso de las bases nitrogenadas, recordemos que existían bases nitrogenadas púricas y otras pirimídicas. Los grupos químicos de la base púrica y pirimídica son grupos funcionales cíclicos distintos. Cuando ustedes empiecen ahora química orgánica, creo que lo empiezan en la unidad 5. Están por la 4, ¿no? En química. ¿En soluciones? Sí, profe, estamos en la 4. Sí. Bien, bueno. Creo, porque el Rodri ha cambiado el plan este año, pero creo que ahora tienen orgánica en la unidad 5, o sea que falta poquito para que lo vean. Van a ver grupos funcionales en los cuales el compuesto orgánico, cuando forma esto, como un anillito, se los llama compuestos cíclicos. Este compuesto cíclico de la base púrica es un anillo hexagonal unido a un anillo pentagonal. Entonces en tamaño obviamente es más grande. Profe. Es el caso. Sí, Mica. No sé si soy yo nomás, pero no estoy viendo la pantalla. ¿La pantalla que yo estoy presentando? Claro, veo su cámara. ¿Los demás tampoco la ven? No se la veo, profe. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Puede ser, Mica, que te haya pasado algo o en la conexión o en el celu. Si querés salir, volver a entrar a ver si la ves. Sí, ahí entró entonces el celular. Gracias, profe. Dale, no ve nada. Bueno, entonces esta base púrica, que era este compuesto, este anillo pentagonal y hexagonal junto, obviamente en tamaño era lógicamente más grande que una base pirimídica, que también es un compuesto orgánico cíclico, pero solo forma un anillo, ¿sí?, hexagonal. Entonces, esto era importante, la comparación entre una base púrica y pirimídica, porque en las cadenas de ácidos nucleicos, que eran sucesión de nucleótidos, el empardamiento de una con la otra siempre dependía del apareamiento de las bases. Y el apareamiento de las bases siempre era una base púrica con una pirimídica. ¿Por qué? Por tamaño. Imagínense la molécula de ADN, si uno o dos púricas en un enlace, dos pirimídicas, sería como un zigzag y pierde la estabilidad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando se falla? O sea, hay una mutación en el apareamiento de las bases y pierde la estabilidad, obviamente, la cadena. Y tampoco es que cualquier púrica se une también con cualquier pirimídica. Ahora, otra diferencia entre estos ácidos nucleicos es que si bien la adenina y la guanina estaban siempre tanto en el ADN como en el ARN, en el caso de las bases pirimídicas, la citosina está en ambos, pero la otra base pirimídica, la timina o el uracilo, variaba. Fíjense que hay una mínima diferencia, que es en donde yo tengo el cursor ahí pegado, donde está ese grupo que cuando empiecen ahora química orgánica lo van a ver, se llama grupo metilo. Hay un metilo de más en la timina que en el uracilo no está. Pero fíjense que toda la otra molécula es igual, igual. Pero bueno, le pusieron otro nombre distinto para distinguirlo. Esa ausencia del grupo metilo en el ARN no está. Entonces, es la forma en la cual yo digo, bueno, el ADN y el ARN no solo varían por la pentosa, sino porque hay, donde hay timina en el ADN, hay uracilo en el ARN.
en su conformación y en su apareamiento con la base. ¿Con quién se apareaba la timina? ¿Con quién se juntaba la timina cuando estaba apareado en un ácido nucleico? ¿Con la adenina? Bien, con la adenina. Entonces, como los grupos funcionales que forman las bases nitrogenadas de la timina para unirse con la adenina son los mismos que tiene el uracilo, o sea, la única diferencia de este grupo metilo, bueno, tengo dos bases distintas, pero en el apareamiento, así como la timina se une con la adenina, también el uracilo se une con la adenina, porque químicamente son muy, muy parecidos, solo varían en eso. Entonces, habiendo repasado las unidades estructurales, vámonos a ver un poquito cómo diferenciábamos entonces los dos ácidos nucleicos que vimos como protagonistas, ¿sí? El ADN y el ARN. Primero, la ubicación. Recuerden que el ADN era un ácido nucleico que principalmente está en el núcleo, y digo principalmente porque sabemos que las células eucariotas, portadoras de mitocondrias y las que tengan cloroplasto, tienen además ADN adentro de estas organelas. Entonces, todas las células eucariotas tienen ADN adentro del núcleo. Una célula procariota no tiene núcleo, o sea que lo tiene dentro de, digamos, lo que sería el nucleoide, que es la zona de la célula en la cual está. Y las células eucariotas que tienen mitocondrias y las que tienen cloroplastos también, que serían las autótrofas, tienen además ADN de tipo circular, pero adentro. En cambio, el ARN está en el nucleolo de las células eucariotas, que es en donde se está sintetizando, ¿sí? Y rodeando incluso a los cromosomas, porque se sintetizan a partir de ellos, entonces el cromosoma se tiene que abrir o tiene que enlazar o permitir que se enlace este ARN para que se sintetice. Y después migran al citoplasma, porque como ya saben ustedes, el ARN media el proceso de síntesis proteica, y la síntesis proteica ocurre en el citoplasma. Obviamente esta diferenciación de la localización es para diferenciar una célula eucariota. ¿Dónde está la célula procariota? Ahí está todo en el único espacio que tiene. O sea, ADN y ARN y todo está en donde, y en el citoplasma, si no tienen otro lugar. ¿Sí? O sea, no está aclarado acá en el cuadrito, pero obviamente sepan que, obviamente en la bacteria está todo en el mismo lugar. Diferenciación en la pentosa que vimos recién, diferenciación en las bases pirimídicas, que era la diferencia de timina y uracilo, y las bases púricas son exactamente las mismas. Ahora, ¿qué significa esto de enzima hidrolítica? Los ácidos nucleicos pueden ser degradados. A veces yo necesito degradarlos y otras veces necesito que no se degraden. Las enzimas que degradan a los ácidos nucleicos llevan el nombre del mismo azúcar que los diferencia, ¿sí? O sea, desoxirribonucleasa degrada o libera a los desoxirribonucleótidos, que son los que forman el ADN, y la ribonucleasa al ARN. Ahora, por ejemplo, imagínense ustedes que tienen en el ADN de cada una de sus células, o sea, dentro del núcleo, el ADN que los hace ser como son ustedes, o sea, con su propio ADN, ¿sí? Que es propio de un cariotipo de una especie, pero que han heredado de sus padres. Bueno, imagínense que yo estoy comiendo un pedazo de carne, y ese pedazo de carne viene de células de una vaca, que también tiene su propio ADN. Y cuando yo degrado y los nutrientes básicos de ese ADN llegan a la circulación y se introducen a la célula, imagínense si ese ADN de la vaca se metiera dentro del núcleo y nos transformara el ADN de la célula. O sea, sería un despelote. El ácido nucleico que viene de otro ser vivo, yo nunca lo adquiero como nutriente. Necesito degradarlo. Entonces, no es que una desoxirribonucleasa se va a poner a degradar el ADN propio, va a degradar ADN ajeno. Pero existen casos en donde las desoxirribonucleasas sí van a degradar ADN propio. ¿Cuándo, por ejemplo, y cuando una célula entra en apoptosis? Si una célula entra en apoptosis y se muere, a mí no me sirve, obviamente, el ADN de esa célula. Es más, voy a degradar todo en bolsita, entonces incluso la desoxirribonucleasa también va a actuar sobre el propio ADN, en una célula que obviamente ya no sirve más. Las ribonucleasas están en los citoplasmas de las células y siempre van a degradar también ARNs intrusos o que no me sirvan y van a intentar sacarlos de circulación. Incluso el propio, sí, también incluso el ARN propio. Entonces, ¿cómo hago? Y justamente ustedes estudiaron en el proceso de síntesis proteica que vamos a repasar ahora, que por ejemplo, cuando yo sintetizo un ARN mensajero, necesito que ese ARN mensajero sea sintetizado y madure antes de salir al citoplasma de la célula, pues si no madura, no se le pega el CAP, la cola poli A, las ribonucleasas lo atacan.
Entonces, necesito señalizadores en las moléculas de ADN y de ARN como para decir, no, para, esto sirve, no lo degrades. Pero si no, siempre hay enzimas dando vuelta que se encargan de degradar el ADN o el ARN que no sirva, que es intruso, que no está cumpliendo su función, o lo que sea, ¿sí? Sepan que en el citoplasma hay enzimas hidrolíticas, que significa que degradan específicamente estos compuestos. En cuanto a al papel o a la función que tienen estos ácidos nucleicos, si bien el ADN porta la información genética, ya sea para pasarlo a las células de la descendencia en la replicación, también porta la información o los genes, que son los que se codifican a través del proceso de transcripción y traducción para llegar a ser proteínas a través del ARN mensajero. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque el ARN mensajero tiene como función la síntesis proteica, ¿sí? Es el mensajero químico, no solo el ARN mensajero, ¿eh? El ARN mensajero es el que porta el mensaje del gen, pero sabemos que el ARN mensajero solito, si no está con el de transferencia y el ribosomal, no llega a traducir una proteína. Esto es difícil de entenderlo, pero cuando lo captan pueden comprender, porque uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Todas son proteínas? O sea, ¿no hay ninguna característica codificada por otro tipo de compuesto? No, sí, obvio, pero sepan que la unidad estructural de todo nuestro cuerpo son proteínas. O sea, que mi gen, que mi ADN diga, tenés los ojos de color marrón, significa que hay un gen que sintetiza una cierta cantidad de melanina que se transcribe, se traduce y la traducción hace que la cantidad de melanina localizada en el ojo me exprese o me manifieste un determinado color y no otro. O sea, porque una persona, por ejemplo, tiene una tasa metabólica mayor y otra menor. ¿Vieron esas personas que se comen todo, no engordan nunca, que envidia, y hay otros que con una gotita que comen aumentan un montón? Y bueno, su tasa metabólica, sus niveles hormonales, hay un montón de factores que influyen en eso, pero tomemos un ejemplo de la tasa de metabolización que depende de las hormonas tiroideas. Porque no todos sintetizamos la misma cantidad de hormona tiroidea. ¿Y qué es la hormona tiroidea? La hormona tiroidea, como vamos en endocrino, es un derivado de un aminoácido. O sea, está modificado el aminoácido, pero es un aminoácido, chicos. O sea, es proteína, está condicionado también, la cantidad que yo secreto o no secreto, está condicionada también genéticamente y se transcribe y se traduce para llegar a pasar justamente su mensaje químico. ¿Sí? ¿Cómo se unían estos nucleótidos entre sí? Los nucleótidos se unen a través de un enlace que se llama fosfodiéster. Y ese enlace fosfodiéster era la unión entre un fosfato de un nucleótido y el otro. ¿Se acuerdan qué significaba ese extremo 5', 3'? ¿Cómo lo identifican? Era donde se iban a... ¿No era donde se iban a unir ambos? Pero en una cadena no se unen, ¿eh? Sí, o sea, se unen entre sí, vos decís, sí, está bien. Pero como yo en toda la cadenita digo cuál es el extremo 5' y cuál es el 3', ¿cómo lo identifico? ¿Se acuerdan o no? Yo lo identifico contando las esquinas de los carbonos y ahí me doy cuenta. Bueno, esto es importante porque en realidad, bueno, esto también lo van a empezar a, o sea, lo van a ver en la unidad 5, cómo nombrar un compuesto orgánico, porque cuando yo sé desde la química orgánica qué estoy haciendo, o sea, qué significa este 1', 2', ahora ya están más cerquita de cuando vimos esta unidad 5 de química orgánica y les va a resultar más fácil. Esta pentosa se llama pentosa porque tiene 5 carbonos. Sin embargo, aunque sea como ven acá, o sea, un pentágono, en este pentágono no hay 5 carbonos ubicados. Acá hay un oxígeno que me enlaza a este compuesto cíclico y yo tengo acá carbono 1', acá aunque no esté en números el 2', 3', 4', y el 5 está como por afuera de esa cadenita. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué estoy viendo acá? Que el número 1', 3', 5' me está simbolizando el carbono de la pentosa
que forma al nucleótido. El carbono 1' siempre es el que se une a la base nitrogenada. Siempre. En un nucleótido siempre el carbono 1', esté de un lado, del otro, patas para arriba, para abajo, como del extremo que sea, el 1' es el que se une a la base nitrogenada. El 3', como me dice acá, se une con el grupo fosfato de otro nucleótido. ¿Eso qué quiere decir? Que acá me están mostrando este nucleótido, si este es el extremo 3', quiere decir que este fosfato no es de él, es del otro nucleótido, el nucleótido que está abajo, que es este. O sea que cuando yo separo los nucleótidos entre sí, no hay unión, o sea, no es que acá hay un fosfato, es que el carbono 3' se une con el otro fosfato. O sea, por más de que me simbolicen esto, el enlace fosfodiéster es el que se produce acá, entre el fosfato de un nucleótido, que en este caso es el que está dibujado acá abajo, y el otro nucleótido en su extremo 3'. En cambio, el extremo 5' es el que se une con el grupo propio, o sea, este nucleótido, este extremo que veo acá 5', este fosfato acá es de este nucleótido, no del que está arriba. El que está arriba tiene otro fosfato unido desde el extremo 5'. ¿Para qué me sirve entender esto? Para entender la dirección de las cadenas de los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque a un grupo de biólogos se le ocurrió reunirse y decir, ¿cómo miércoles llamamos a la cadena de ADN? ¿Sí? O de ARN. ¿Cuál sería la cabeza y los pies? ¿O tiene cabeza y pie? ¿O es igual de un lado y de otro? Lo nombraron de acuerdo al carbono de la pentosa que forma esa cadena. Entonces el extremo 5' y 3' tiene que ver con pararme y ver el 3' o 5' de cada una de las cadenas, ¿sí? Pero tienen un significado en la molécula. El extremo 5' es el que une el carbono del azúcar, que une su propio fosfato, y el 3' es aquel que no, o sea, que se une con el fosfato ajeno, pero que no está como desnudito y no tiene fosfato. O sea, que acá en este dibujo, como les están haciendo acá, este fosfato no pertenece a este nucleótido. Es como el fosfato que viene del de abajo, es como se corta la imagen, pero si yo quisiera hacerlo por nucleótido, esto, yo les digo, esto está bonito el enlace fosfodiéster, pero esto en realidad lo tendríamos que anular, ¿sí? O sea, si yo veo este es un nucleótido que tiene su propio fosfato en el extremo 5' y este es el otro. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, ahora, si bien toda cadena de ADN o de ARN siempre está unida por el enlace fosfodiéster, a veces, y en otros casos siempre, necesito el apareamiento de las bases. ¿En qué varía este a veces y siempre? El ADN siempre se encuentra como bicatenario. Significa dos cadenas. Siempre hay dos. Entonces, siempre hay apareamiento entre las dos cadenas. En cambio, el ARN a veces necesita apareamiento y a veces no. Es más, generalmente se encuentra como monocatenario, significa una cadena, y en determinados momentos se aparea. ¿Cuándo? Y por ejemplo, cuando se está copiando a partir del ADN se está apareando, cuando desde el ARN mensajero empardo o me acoplo al ARN de transferencia, también se aparea y después se separa. Cuando la subunidad menor del ribosoma acopla al ARN mensajero, también se está apareando y luego se separa. O sea que en determinados momentos necesito ser doble, pero generalmente es una cadena simple. Cuando los ácidos nucleicos están dobles o bicatenarios, dependen del apareamiento de las bases que se da a través de enlaces puente de hidrógeno. A diferencia de la unión de un nucleótido con el otro, que se daba por enlace fosfodiéster. Este es enlace puente de hidrógeno, que como ya han visto en química y lo repasamos en el taller de integración también, que Rodri les hizo un repaso de qué tipo de unión era, porque lo repasamos justamente con los ácidos nucleicos, tienen este enlace puente de hidrógeno de haber la unión de un hidrógeno con un elemento que sea electronegativo, o sea, una atracción electrostática, que puede ser por un oxígeno, como es acá, por un nitrógeno, o
como repasaron en el taller de integración, pueden haber otras sustancias, como por ejemplo, no sé, el flúor, que incluso es el más electronegativo que hay, lo que pasa es que estas moléculas no tienen flúor. Entonces los enlaces puente hidrógeno que se están formando acá son entre el hidrógeno y el nitrógeno, o el hidrógeno y el oxígeno. Pero estos enlaces puente hidrógeno permiten que por la configuración química de cada una de estas bases, la adenina siempre se una con la timina o con el uracilo, en el caso de que sea obviamente una molécula de ARN, y formando siempre dos enlaces puente hidrógeno únicamente. Esto ha quedado al revés del dibujito, ¿sí? Pero esto hace referencia obviamente a esto y esto a esto. La adenina con la timina forma dos enlaces puente hidrógeno para encontrarse estable, a diferencia de la guanina y la citosina, que tienen tres enlaces puente hidrógeno, ¿sí? Se estabilizan químicamente de esta manera. Entonces, no solo por el tamaño, una purina se une con una pirimidina, sino que no es que se une cualquiera, ¿sí? No es que cualquier purina se une con cualquier, no, porque fíjense el grupo funcional de la guanina, esto que está acá, en la adenina no está. Entonces, este tercer enlace puente hidrógeno que se arma acá, acá no se puede armar. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Puede pasar que se una, por ejemplo, una adenina con una citosina? Sí, pero eso no sería un error. ¿Puede pasar o no? No, ¿Nunca? O sea, ¿siempre se une adenina con timina y citosina con guanina? Profe, puede ser que se cambien, o sea, puede que haya un error. Puede que haya un error y siempre hay error. Acuérdense que siempre el ADN cuando se copiaba podía mutar. Mutar significa que la ADN polimerasa se confundió, apareció una base que no correspondía, y ese error voy a tratar de corregirlo, pero a veces va a quedar. Entonces, cuando yo digo la adenina siempre se une con la timina y la citosina con la guanina, sí, chicos, en el apareamiento normal de las bases siempre se da así, y esto es lo que genera estabilidad. Sin embargo, en la mutación del ADN pueden haber alteraciones en este apareamiento, que obviamente van a dar una cierta inestabilidad. Fíjense, esta igual no va a generar tanta inestabilidad si reemplaza esta. A ver, fíjense. Voy a buscar el puntero, esperen. Fíjense, si yo esto en vez de tener acá, o sea, se uniría, esta es la adenina, ¿no? Si en vez de unirle una timina, supongamos que estoy uniendo esto, una citosina, ¿no? Este nitrógeno que tienen acá se va a poder unir con esto. Incluso fíjense que acá tiene un oxígeno, la citosina, ¿sí? Que va a quedar como medio colgado. Pero fíjense encima acá, ¿sí? La atracción electrostática que va a generar este nitrógeno no va a ser la misma que generaba con el hidrógeno. O sea que la fuerza de atracción no va a ser la misma, pero para colmo me va a quedar como esto inestable acá, ¿sí? Al revés, fíjense lo mismo. ¿Qué pasa cuando esta tienen acá, que es la guanina, en vez de unirse con una citosina, por ejemplo, se une con esta, con la timina? Se va a poder unir porque este oxígeno se va a parear acá, este se va a parear acá, incluso este oxígeno también se va a parear en el siguiente. Pero las fuerzas electroestáticas de cada una de estas no van a ser las mismas. Va a quedar inestable porque están compensadas. Si es una carga electrostática, quiere decir que no tiran con la misma fuerza. Si esto está estable, el hidrógeno con el nitrógeno, y acá va a ser igual. Sin embargo, acá no es lo mismo unir un nitrógeno con un hidrógeno en esta atracción que un oxígeno. Entonces, esa inestabilidad que se genera entre una y otro hace que la cadena no quede estable en sí, pero no que no sea imposible que suceda. Puede pasar, chicos, y de ahí nacen justamente las mutaciones. Entonces, ojo con esto. En el apareamiento normal, yo digo, siempre la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina, sí, hasta se acepta siempre. Siempre se unen, sí, porque en el apareamiento normal siempre se unen.
Pero ¿cuál sería la única excepción? Y cuando el ADN está mutado. Si hay mutación, si hay falla, obviamente puede modificarse. Bueno, vamos este era el repaso como general de los ácidos nucleicos, pero vamos a empezar un poquito a ver algunos detalles del ADN. Si ustedes recuerdan, esta era la imagen general que tenemos que ver de acuerdo al modelo de estudio de Watson y Crick, de la estructura que yo tengo de la cadena de ADN. Datos importantes de esta cadena de ADN, el diámetro, que siempre es el mismo, y ocupa 2 nanómetros. Creo que en una parte del cuadernillo, en vez de salirles el 2 nanómetros, le sale 20 Armstrong, es lo mismo, recuerden que Armstrong es 10 a la menos 10, y nanómetro es 10 a la menos 9, entonces me lo estoy expresando con una unidad u otra, pero significa, digo, lo mismo en tamaño. Y siempre de estos 2 nanómetros, yo tengo un apareamiento de una cadena con la otra, o sea que estos peldaños que están dibujados acá, de estos escalones, me están simbolizando las bases nitrogenadas. Esta que es más grande será una púrica y esta más chiquitita una pirimídica, pero eso me está simbolizando estos peldaños de la escalera. Y esto que se ve acá, en lila o medio violeta, sería como los puntos de enlace fosfodiéster que me unen un nucleótido con el otro para formar la cadena. Siempre la estructura respeta un tamaño, una dimensión, que entre una base que se aparee y la otra, siempre toman distancia por su mismo rechazo de las moléculas y también se estabilizan por la atracción electrostática, de 0,34 nanómetros. Eso quiere decir que una vuelta completa del ADN, porque fíjense que acá hace una vuelta como para el giro para un lado y otro para el otro, una vuelta completa, que serían como 2 vueltas en ejes distintos, siempre es el tamaño de 10 apareamientos de estas bases, por eso es 10 veces más grande, y ocupa esta vuelta completa 3,4 nanómetros. Este tamaño, o sea, la dimensión, digamos, de la molécula de ADN o estos datos que tenían acá, no les digo que sea como preguntado, pero puede saltar en alguna de las opciones que me hable de la comparación de la molécula de ADN, entonces lo tengo en cuenta de acuerdo a esta gráfica, que es exactamente la misma gráfica que sale en el libro de Curtis. El libro de Curtis de séptima tiene una gráfica de la molécula de ADN que igual la tiene el cuadernillo, que es horrible, por eso yo les he puesto esta que creo que se ve un poquito más clara, que es del Curtis de sexta, pero no importa, los datos numéricos son los mismos. Si no, pueden ver la otra imagen también, el cuadernillo es lo mismo. Ahora, no solo en las bases apareadas por puente de hidrógeno y el enlace fosfodiéster del costadito es lo que permite que la cadena se mantenga estable, sino que además de eso se mantienen estables, no solo por ese enlace, sino por una interacción de las moléculas, o sea, del ADN, con el agua. Y uno dice, ¿cómo el agua? Y sí, porque el agua, ustedes acuérdense, que si bien es una molécula que no está cargada, es una molécula polar. O sea, tiene polos más positivos o más negativos, y cuando dan las vueltas las mismas moléculas de acá en los enlaces fosfodiéster que quedan al costadito, forman algunos puntos en la molécula de ADN que son más negativos o más positivos, se neutralizan con la fusión de agua. No solo con eso, sino con el enlace de algunos iones metálicos que están asociados con otros aniones que son fosfato y que tratan también entre medio de estabilizar a la molécula. Y este apilamiento, esto que dice interacción por apilamiento hidrófoba entre las bases, significa, ustedes saben que 2 compuestos hidrófobos entre sí se rechazan. Si rechazan al agua o rechazan a los tipos de uniones, ¿sí?, que son polares, obviamente se rechazan también entre sí. Ese rechazo hace que esa interacción por apilamiento me dé una distancia entre una y otra de 0,34 nanómetros. Entonces, rechazo uno con otro en esta interacción y doy esta dimensión, y las cargas que quedan descompensadas o la atracción electrostática se neutraliza por las interacciones con las moléculas de agua y con otros iones, como por ejemplo algunos iones metálicos que no les da puntualmente un ejemplo, sino que les nombra, digamos, los iones metálicos como en general. ¿Hasta acá vamos bien?
profe. Bien, entonces esta molécula, repasando lo que estábamos viendo de ADN, que es lo que vemos ahora, o sea, justamente estábamos hablando del ADN, tenemos que las cadenas de ADN, con su doble configuración,' antiparalelas y complementarias. ¿De qué depende que sean antiparalelas? De que el extremo 5', que es el que tiene presente el grupo fosfato en su propio nucleótido, esta cadenita, fíjense que si obviamente tiene acá el extremo 5', el otro lado va a ser el 3, se aparea con otra que va en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque si no, no se permitiría la complementariedad entre adenina y timina y citosina y guanina, como hemos visto, en las bases nitrogenadas. De hecho, fíjense la posición, y lo van a ver, esperen que vuelva la diapo que quería. Cuando se los muestran acá, es como no les están mostrando de la misma manera, pero acá está como patas para arriba. Digo, uno con respecto al otro. Patas para arriba en el sentido de tratar de buscarle una dirección, pero como no le puedo decir ni para arriba ni para abajo, porque no tiene ni cabeza ni pie, por eso se hace referencia al extremo 5' y al extremo 3'. Si una empieza en 5', el otro empieza en 3', por eso son antiparalelas, y son complementarias porque adenina se une con timina, y por ende timina con adenina, citosina con guanina y guanina con citosina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto, a ver, porque esto en el repaso, si bien van a ver como un poquito más en detalle, vamos a repasar como un poquito más en detalle la configuración de los que estén en presencialidad mañana, vamos a ver un esquema en la pizarra, y los que no lo van a ver el miércoles con Gaby, sobre la replicación. Me gustaría, vamos a repasar como cosas básicas, que vuelvan a rever los que van mañana a la presencialidad para mañana y los demás para el miércoles que tienen la clase, el videíto que tienen de replicación del ADN. ¿Se acuerdan la animación en donde se iban moviendo las pelotitas, iban sintetizando? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Está en la plataforma para que no se les pierda el video, pero que repasen este movimiento para que podamos ver en esta replicación cuáles eran las enzimas que participaban y cómo se iba formando esta copia del ADN, teniendo en cuenta también algunos detalles, que ese videíto era de replicación de células eucariotas, y también tengo que tener en cuenta las diferencias entre un ADN circular, como es el de una célula procariota, y uno lineal, como es el de la eucariota. Siempre... Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta con la diapositiva anterior que estaba en las cadenas? Sí, Male, decime. Yo tengo una duda. ¿Se puede, ejemplo, vio que hay timina, adenina, o sea, seguidos, o sea, tan iguales? ¿Se puede eso? ¿Cómo se puede eso? O sea, porque están seguidas, digamos, hay una combinación seguida, repetida. Es que la combinación de las bases nitrogenadas depende de lo que está escrito en los genes. O sea, puedes tener 5 guaninas seguidas, o 2 timinas, 3, 5, lo que sea. O sea, justamente los genes están codificados por una secuencia de acuerdo a cómo vos ordenes cada una de estas bases nitrogenadas. Ah, listo, porque claro, esa era mi duda, porque no había entendido bien. Ahora sí, ya lo entendí. Había una mal en el cuadernillo, una aclaración de esto, que al principio pensaban que había como una proporcionalidad que se respetaba siempre entre las bases, decir, no, en realidad era como un tetranucleótido, o sea, como decir, yo tenía siempre la combinación de que en algún momento me encontraba con la timina, con la adenina, como en igual proporción, y esto después, en todas las hipótesis que comprobaron realmente la composición de las bases nitrogenadas, vieron que eran completamente independientes un nucleótido del otro, y no era un tetranucleótido, sino que era cada uno de los 4 nucleótidos por separado, y que la proporción en la cual se encuentran y el orden es lo que me ordena o me codifica los genes, porque ustedes acuérdense que esto me codifica de a 3, cada uno de ellos me codifica la copia una de ARN, y en ese ARN eso se lee como un codón, y el codón finalmente busca un ARN de transferencia y busca un aminoácido específico. Entonces, la combinación de esto
de lo que depende es de qué tipo de codón va a ser complementario y qué tipo de aminoácido me va a traer. Entonces, dependiendo del tipo, obviamente, de proteína que yo voy a sintetizar, es la forma en la cual están secuenciados estos ácidos nucleicos en la cadena del ADN. Así que sí, pueden estar ordenados, pero sí lo que es importante es que se respetan. O sea, el ADN que uno hereda no es que va cambiando, en todas nuestras células es igual. Y si yo tengo en un segmento del ADN una secuencia, no sé, timina, timina, citosina, citosina, guanina, timina, guanina, guanina, y se repite así, siempre es igual, salvo que esté mutado, pero tiene el mismo orden para codificar el mismo gen. ¿Se entiende? Sí, profesora, sí se entiende, porque yo pensé que, o sea, tenía como que respetarse, por eso era mi duda. Claro, no, el orden depende obviamente de la configuración de los genes. Si vos respetás la continuidad hereditaria, ¿sí? O sea, en una molécula donde tiene una configuración, siempre se copia y tiende a ser igual, salvo que en ese proceso que estábamos repasando ahora de la replicación, se haya cometido un error. Si no se comete un error, se copia obviamente exactamente igual. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, como les decía, en esta imagen habían algunos detallitos a tener en cuenta, como si bien la replicación ya después de muchas hipótesis se había comprobado que realmente es una replicación de tipo semiconservativa, o sea que siempre se mantiene una cadena molde y la otra es la que se copia, también se comprobó la bidireccionalidad en cualquier célula, o sea, siempre voy para un lado de la síntesis y para el otro lado simultáneo, pero el origen de replicación era diferente en cada uno de ellos porque cuando yo tengo un anillo circular con tan solo un origen me basta. En cambio, en el ADN lineal, que es tan largo, si tuviera un solo origen me demoraría un montón hasta llegar a cada uno de los extremos. Entonces, que se forman múltiples burbujas de replicación. Este era el esquema, chicos, general de la síntesis, digamos, del ADN. Lo que yo quiero que vean en el videíto, que repasen cada una de estas enzimas, el movimiento en sí, y vamos a arrancar mañana, como les digo, en la presencialidad, y cuando estén en la virtualidad con Gaby, después de haber visto el videíto de vuelta, todo este proceso de replicación para sacarse todas las dudas. Recuerden que en esta replicación aparecían muchos detallitos de los caprichos que tenía esta ADN polimerasa, ¿sí? Cuándo sintetizaba, desde qué dirección, que no copie el último extremo y por eso existen los telómeros en el ADN lineal, otras que se encargaban de corregir. Bueno, ordenense en el esquemita, repasando con el video, y vamos a repasar cada una de las enzimas y cómo se comportan, digamos, en este movimiento, que lo vemos desde el día de mañana. Mañana, chicos, los que estén en la presencialidad, y como les digo, en la primera parte del miércoles, que son los que van a tener la misma clase después, terminamos de repasar esta partecita de ácidos nucleicos. Así que, por favor, todas las dudas que tengan, y el cuadernillo en sí, los que vayan mañana al instituto, llévenlo, para que, porque por ahí uno no se puede acordar todo, llévenlo descargado, impreso, no sé cómo lo tengan, pero llévenlo, y porfa, revisen el video. Creo que mañana les toca ir a todos los de técnicos, ¿o no? Presencial. Sí, profe, nos toca a nosotros. Bien. Bueno, entonces, después, bueno, a los demás ya les voy avisando a cada uno, si sepan en el orden que los que van mañana terminamos unidad, de repasar unidad 5. Los chicos de odonto, porque el grupo de odonto está dividido en dos, los que vayan el miércoles, que lleven la unidad de ciclo celular, y los que van el jueves, la unidad de genética, ¿sí? Esa va a ser la división, después los demás obviamente lo van repasando a la par con Gaby. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Sí, profe. Una pregunta. No, profe, yo no. Pues, Me parece que está hablando una chica, no sé qué me iba a hacer. ¿está hablando una chica? ¿A dónde? ¿En el chat? No, había activado el micrófono y estaba hablando, como que tenía una voz, no sé qué me puede decir. Ay, no te escucho nada, Nati. Ah, yo tengo una duda, ahí está, ahí lo vi, no sé por qué no había visto el primero. Pero se me fue dice Agostina Rocha abandonado la reunión.
Profe, ¿se escucha? No, profe, que estaba hablando, se escucha bajito, por eso. Ah, ahí está, ahí se unió. Profe, ¿se escucha? No sé si se escucha. Sí, ahí sí es a vos. Ah, que estaba intentando hablar hace rato y no se escucha. Que quería preguntarle a los que no pueden ir mañana a la presencialidad, ¿cómo vamos a hacer? Miren, chicos, siempre las clases virtuales van reemplazando lo que se ve en la presencialidad. ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo mañana, como mañana